Hola, el día de hoy voy a exponer el castellano como segunda lengua de las autoras Aida Gualdí y Viviana Gualdames. Primero que todo quisiera partir comentando lo siguiente. Resulta y pasa de que la enseñanza del castellano como segunda lengua surgen los programas de educación bilingüe intercultural desarrollados en contextos indígenas, pues aún ellos no han logrado construir buenos modelos de enseñanza en castellano como una segunda lengua. Lo que esta guía se inscribe es en una visión de que la educación intercultural bilingüe se considera la existencia de una relación estrecha entre el refuerzo y la consolidación de la lengua materna indígena y la adquisición y aprendizaje del castellano como segunda lengua, como ya lo había hecho. Bueno, haciendo una breve introducción a la guía, se puede decir que los programas de educación bilingüe intercultural se enmarcan dentro de una perspectiva de transformación y democratización de los procesos sociales, políticos, económicos y educativos. Estos se enfatizan en respetar y valorar la lengua materna indígena de los niños, transformándola en lengua de escolarización. Ya lo que tiene que ver del castellano como segunda lengua, pues es que se sitúa como un nuevo aprendizaje o de continuidad de un aprendizaje del aprendizaje. Pues tradicionalmente la escuela se ha escolarizado en el castellano como si fuera una lengua materna, impidiendo pues digamos la diversidad lingüística que tienen cada uno de los contextos. Entonces los niños no suelen percibir los propósitos de las actividades que realizan, porque se está metiendo el castellano como primera lengua y no la lengua materna. Entonces lo que esta guía busca es que el castellano sea orientado como una segunda lengua y que la prioridad dentro de estos contextos y dentro de estos modelos sea la lengua materna. Bueno, dentro de los planteamientos del castellano como segunda lengua, pues lo que se quiere es estimular la competencia lingüística y oral. También favorecer la construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes, contextualizar los aprendizajes con situaciones de comunicación auténtica, estimular la interacción social. El rol del maestro pues debe ser un mediador y desarrollar habilidades metacognitivas en cada uno de los estudiantes, ¿sí? Dentro del capítulo 1 habla lo que es del marco teórico, habla de lo que es la transmisión de conocimientos a la construcción de significados, un cambio fundamental del aprendizaje, ¿sí? Entonces se decía que anteriormente la pedagogía tradicional pues lo que hacía era transmitir, dictar, pero ahora ponen unos ejemplos como el maestro pregunta ¿qué es? El niño responde un sombrero y el maestro responde muy bien. Entonces era como dictar, o las preguntas a las cuales apuntaban eran cerradas, no le daban al niño la libertad de pensar o dar una respuesta a una pregunta pero de forma abierta, sino que todo es cerrado, sí, no, o verdadero o falso, pero no le da la oportunidad de que él explore, que exponga. De la transmisión de conocimientos a la construcción de significados, un cambio fundamental en el aprendizaje del castellano como segunda lengua. Como bien lo había dicho, los maestros pues eran los más importantes en el aula y se decía que los estudiantes estaban vacíos. La organización del salón pues era en hileras, en pupitres, en orden. Lo que se pretendía dentro de estas aulas era que los estudiantes o los alumnos debían repetir frases, oraciones, palabras y aprenderse todo memorísticamente. Entonces hay un ejemplo que da muy claro, es que por ejemplo la maestra pregunta ¿qué es esto, Pepito? Pepito responde pues que un sombrero y la maestra muy bien, un sombrero. Entonces esta es un ejemplo de este tipo de aprendizaje por transmisión de conocimientos. Para la construcción del aprendizaje como una segunda lengua, según los aportes que hace Lev Vygotsky, dice que existen dos niveles. Una es la zona de autorregulación, que es la que se trata de que los estudiantes solucionan problemas de manera independiente, y la otra es la zona de desarrollo próximo, de la interacción con otros. Por ejemplo, ahí hablaba de
cuando un niño aprende a montar bicicleta por sí solo. Él lo intenta muchas veces hasta que ya aprende. Es una zona de autorregulación independiente. Y ya relacionándolo con la zona de aproximación, está relacionado a que el niño aprende a montar bicicleta, pero entonces lo hace con ayuda de un par o un niño que sea de su misma edad, que lo ayude a empujar, a levantarse, a sostener la bicicleta. Entonces este es un claro ejemplo que nos da. También dentro de esta guía habla del maestro como un mediador eficiente. Entonces dice que el maestro es un mediador entre el niño y su aprendizaje. El maestro como diseñador de situaciones de aprendizaje y el maestro como un potenciador de las capacidades y las habilidades de los niños. Ahí también decía que el maestro actúa como un comunicador intercultural. Algunos niños que rodean la enseñanza en el castellano a los indígenas. Entonces la primera prioridad de los niños indígenas es el aprendizaje del castellano. Eso es lo que siempre sucede. Los niños aprenden otro idioma rápido y fácilmente. Mientras el más pequeño sea el niño, mucho más fácil será aprender otro idioma. Esa es la percepción que tienen en las comunidades. El apoyo de la lengua materna se convierte en un impedimento para el desarrollo del castellano como segunda lengua. Estos son algunos de los mitos que existen o que están alrededor de la enseñanza del castellano a los indígenas. Los objetivos de la enseñanza del castellano como segunda lengua, entonces hay varios. Vamos a empezar con uno de ellos, que es la competencia comunicativa, que es la capacidad de expresarse apropiadamente, que el niño tenga la capacidad de las palabras y la claridad de comunicarse en su comunidad, en un contexto más amplio, que tenga las palabras adecuadas para poderlo hacer. Otro, como segundo, tenemos lo que es la interculturalidad, que es la habilidad para relacionarse respetuosamente y con entendimiento a pesar de provenir de diferentes culturas. Entonces los niños tienen la capacidad de conversar con otros niños, con otras personas de otras culturas, de otros contextos, de manera respetuosa y muy hábil. Ya pasamos a lo que es el capítulo 2, que habla de los principios pedagógicos, ¿sí? Entonces se dice que los niños construyen su aprendizaje del castellano como una segunda lengua. ¿Cuándo? Entonces ahora sí dice que cuando tienen múltiples oportunidades de interactuar, de utilizarlo para interactuar. Entonces uno de ellos es, por ejemplo, el idioma se aprende interactuando o hablando, el trabajo colaborativo a través de lecturas dramatizadas, de diálogos. Entonces cuando los niños interactúan, ellos van a tener múltiples oportunidades de utilizarlo, ¿sí? También se habla de lo que es la cultura del aula, que promueve el respeto mutuo y el apoyo mutuo, ¿sí? Entonces en el aula es una unidad social que modela el ambiente de los niños. También es esencial lograr un desarrollo máximo en todos los estudiantes. La cultura del aula estimula a los niños a hablar de dicho idioma sin temor, ¿sí? Si el niño está en confianza, él va a poder expresarse de la mejor manera. Pero si el niño se siente bajo presión, pues va a ser difícil que él se pueda expresar. También se fortalece lo que es la expresión oral, la lectura escrita, la computación y el pensamiento crítico. Actividades, otra de estas son las actividades que se les ofrece, son significativas y el propósito es real de comunicación, tiene un propósito real. Entonces se dice que los niños aprenden mejor y más fácilmente los contenidos que tienen sentido para ellos, o sea, textos que sean de su interés, que sean de su comunidad. También que los nuevos conocimientos del castellano se relacionen con conocimientos y experiencias. Por ejemplo, que tengan que escribir acerca de lo que realizaron durante el día, a forma de diario de campo, que realicen un cuento con una experiencia que les ocurrió, o sea, sí, relacionadas con actividades que ellos realizan o experiencias que hayan tenido. Entonces también se dice que el lenguaje debe estar contextualizado.
Se dice que los contextos en el marco experiencial que le rodea una situación los ayuda a poner ciertas interpretaciones aun cuando el idioma no sea desconocido. Entonces, la idea es que todo sea a través de situaciones problemáticas o situaciones de experiencias que se hayan presentado para que el niño tenga más claridad. También que promueve un trabajo colaborativo dentro del aula. La responsabilidad compartida, por ejemplo, que todos deben trabajar, la responsabilidad individual, que si un niño no aporta, entonces pues no está cumpliendo con sus obligaciones, el desarrollo sociolingüístico, la interacción cara a cara es muy importante, y la reflexión individual y grupal a forma de una autoevaluación que se podría realizar. Entonces, al trabajar colaborativamente con otros niños de su misma edad, el niño le va a permitir desarrollar un lenguaje más diverso, se va a poder expresar de una mejor manera. Esas son actividades sencillas que le permiten al niño interactuar. Además de esto, se amplían y organizan los espacios de aprendizaje. Por ejemplo, los aprendizajes significativos se producen en situaciones auténticas, en las cuales los niños están conscientes del sentido y propósito de actividades que realizan, en contextos de interés, en caminatas de lectura, en lectura del contexto, en lectura de la naturaleza, y diferentes situaciones que se aprenden a través de salidas o caminatas pedagógicas que se puedan realizar, y de interés, que al niño se le ponga realmente lo que él desea aprender. Se les enseña explícitamente estrategias metacognitivas. Pues se dice que la conciencia de las estrategias que utilizamos para solucionar problemas a medida que las aplicamos, la planificación de cómo solucionar un problema determinado, y la autoevaluación, ¿sí? Que el niño mire sus aspectos positivos, los aspectos negativos, lo que hay que mejorar, y que se haga una autoevaluación para que así mejore estos procesos. Se amplía y se reorganizan los espacios de aprendizaje y participación en procesos de evaluación. Entonces, pues que el niño debe apreciar y debe tener en cuenta una idea realista de lo que se hace bien y lo que necesita mejorar, del trabajo y el mejoramiento que presupone, ¿sí? Que se autoevalúe siempre cómo está realizando su trabajo. Y pues que la evaluación, pues esta ayuda a ganar conciencia de las actividades de estudio, ¿sí? Esto sería entonces, digamos, por hoy. Muchas gracias. Esto es todo lo relacionado al castellano como segunda lengua.